Bueno, antes que nada, profesora, pedirle disculpas porque ninguno de los dos pudimos estar en la clase, pero igual estamos haciendo la exposición por si acaso. Esta tarea corresponde a lo que vendrían a ser servidores seguros, los integrantes, el que le habla, Rodolfo Frank, y mi compañero Cristian Pérez. El primer punto habla sobre las principales amenazas y vulnerabilidades en los servidores de base de datos y los servidores FTP. Por lo tanto, antes de entrar a esto, vamos a explicar brevemente en qué se diferencian. Los servidores, básicamente, hablando en general, son equipos que van a servir para realizar ciertas funciones. Por un lado, los de base de datos son equipos que van a encargarse de mantener y compartir la información de cualquier tipo de base de datos que pueda tener instalado. Se van a especializar en realizar las consultas que hagan los clientes remotos o clientes locales hacia las bases de datos del sistema. Por otro lado, los servidores FTP son programas especiales que se ejecutan en estas máquinas o equipos de servidor y que van a permitir el intercambio seguro de información mediante el protocolo FTP. La aplicación más común de estos básicamente es, por ejemplo, páginas web donde usuarios van a poder subir o bajar ciertos contenidos, y también en lo que son los servidores de backup, ¿no? Para poder subir los archivos importantes del sistema. Ahora sí que ya tenemos una noción más clara. Vamos a pasar al punto de esta pregunta, las principales amenazas. Por el lado de los servidores de base de datos, de acuerdo con un informe elaborado por Imperva, que es una de las empresas líderes en lo que respecta a ciberseguridad y protección de bases de datos, ellos ubican 10 principales amenazas. La primera tiene que ver con los privilegios excesivos e inutilizados. Esto quiere decir que cuando no hay una buena definición o mantenimiento de los mecanismos de control para cada uno de los roles de los diferentes usuarios de la organización, lo que va a ocurrir es que pueden haber usuarios con mayores privilegios de los que su puesto requiere. Y esto ya de por sí representa un riesgo innecesario para la organización. El siguiente punto es el abuso de privilegios. Esto básicamente es el uso legítimo de los privilegios que tiene un usuario, sea por su rol o por su función dentro de la organización, pero para fines no autorizados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, sustraer información sensible de la organización, ¿no? Además de esto, hay que recordar que de una vez que la data llega a una computadora de cualquier cliente, ya en esa computadora ya está sujeta también a otros tipos de violaciones de seguridad, que ya escapan de, digamos, de las violaciones que se podrían dar hacia el servidor de base de datos. El siguiente punto es la inyección por SQL. Básicamente esto es ingresar sentencias de base de datos para poder, digamos, de alguna manera confundir al servidor, al motor de base de datos y tener acceso total a las bases de datos, ¿no? Y dentro de esto puede, por ejemplo, no sé, tener acceso a los datos de los empleados, clientes, entre otras cosas. El siguiente punto es el malware, ya que los cibercriminales también pueden ejecutar ataques avanzados o, por ejemplo, ataques de phishing, utilizar malwares para ingresar a la base de datos o cualquier host de la organización, y a través de estos poder, de una vez que capturen o realicen las consultas los hosts, ellos robar esa información, ¿no? Ya que, como lo mencioné hace un momento, de una vez que ya están en estos hosts, también son vulnerables a otros tipos de brechas de seguridad. El siguiente punto son las auditorías débiles. Como sabemos, la mayoría de sistemas de gestión de base de datos ejecutan logs al momento que se hacen las transacciones. Sin embargo, hay algunos que te permiten desactivar estos logs, sea por temas de performance o por temas de espacio de almacenamiento, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que siempre tener estos registros detallados puede evitar muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, que se pierda información, que nadie sepa cómo pasó eso, que un usuario haya accedido sin tener los privilegios, o que un usuario haya entrado con el rol de otra persona o con el usuario de otra persona y haya manipulado la base de datos, ¿no? Sin estas auditorías no sería posible hacerle seguimiento, solucionar el problema y aparte en algunos casos también poder hacer el backup. Eh,
El siguiente punto vendría a ser la exposición de los medios de almacenamiento. Esto principalmente se enfoca a los almacenamientos de respaldo, ya que normalmente están desprotegidos. Y por ello es que son las que más vulneradas han sido en los últimos años. El siguiente punto, la explotación de vulnerabilidades y bases de datos mal configuradas. Básicamente habla sobre que es muy común encontrar bases de datos que no han sido, por ejemplo, parchadas correctamente cuando se encontró alguna vulnerabilidad y por tanto estas bases de datos tienen las vulnerabilidades activas. Además, también hay otras que no cambian los parámetros de configuración básicos o las cuentas básicas de administración, ¿no? Por ejemplo, el usuario y contraseña por defecto que vienen. De ahí, luego de eso, tenemos los datos sensibles mal gestionados. Muchas empresas buscan tener como que el control estricto de los datos sensibles que están en su base de datos, ¿no? Sin embargo, se olvidan establecer mecanismos de control y permisos necesarios para ciertos usuarios. Y esto, si es que no se tiene bien armado, digamos, este esquema de seguridad, de por sí es una amenaza para la organización. El siguiente punto, denegación de servicios o los ataques de DOS, porque muchos también pueden estar dirigidos hacia las bases de datos, ¿no? Hay sistemas que funcionan con toda la data de las bases de datos, ¿no? Y por lo tanto, si se cae el servicio de base de datos, se cae también la funcionalidad de todos estos sistemas y por lo tanto podría caer incluso la productividad de la organización durante el tiempo que demore en restablecerse el servicio. Y el último punto vendría a ser la limitada expertise en seguridad y en educación. Hay organizaciones que no tienen, digamos, la economía suficiente para poder pagar a expertos en seguridad. Por lo tanto, tienen falta de recursos técnicos para ejercer buenos controles de seguridad. Además de esto, si le sumamos que hay muchas empresas que todavía no aplican el tema de la implementación de políticas de seguridad de información, ya de por sí encontramos gran riesgo, ¿no? Si a eso encima le sumamos la falta de capacitación de colaboradores en lo que respecta a temas de seguridad de información, podemos ver que los datos que, bueno, se encuentran en las bases de datos van a estar muy expuestos a grandes amenazas, a grandes riesgos que pueden llevar a muchos problemas a las diferentes organizaciones. Por otro lado, tenemos los servidores FTP. En el caso de los servidores FTP, bueno, los problemas o vulnerabilidades que se han podido encontrar vendrían a estar relacionados con los software con versiones antiguas de FTP. ¿Por qué? Porque hay software que utilizan servidores FTP, por ejemplo, públicos, que no requieren autenticación. ¿Y esto qué quiere decir? Que usuarios sin autenticarse pueden ingresar al servidor. Y esto de por sí también ya es un riesgo bastante grande para la organización, ¿no? Porque finalmente en nuestro servidor FTP vamos a guardar la información que puede pertenecer a nuestros clientes o diferentes tipos de datos que se pueden almacenar ahí, ¿no? El segundo punto es el uso inadecuado de los tipos de servidores. Hay varios tipos. Tenemos el servidor público, por ejemplo. Tenemos el servidor embebido y el autenticado. Se recomienda siempre el uso de los servidores FTP autenticados, ¿no? Ya que van a requerir sí o sí de que ingresen un usuario y una contraseña como mínimo, digamos, para un tema de seguridad, ¿no? El siguiente punto es mantener habilitado el FTP estándar. Hay muchos, digamos, servidores FTP que mantienen todavía habilitado esto. Y lamentablemente esto ya de por sí es un gran riesgo, porque ya es algo que lleva más de 30 años en el mercado. Y en lo que respecta a FTP, no se ha invertido, digamos, mucho en la evolución de este protocolo. Por lo tanto, tampoco es que se adapta a los riesgos actuales de seguridad informática, ¿no? que pueden existir alrededor del mundo. Además, carecen de privacidad e integridad y esto, bueno, pues hace que sea un objetivo fácil y útil para los hackers que centren su objetivo en estos. Otro punto importante es la mala configuración del protocolo NTP.
porque si está mal configurado, cualquier usuario que pueda acceder podría tener también acceso a la lista de todos los hosts que se encuentran en la red de este servidor. Eh, Otro problema de estos servidores es la falta de encriptación. Hablando estrictamente de FTP, de los servidores FTP, no cifran o encriptan la información que se descarga o carga. Y por lo tanto, cualquier hacker que logre interceptar este contenido va a tener acceso completo a la información que ha podido interceptar. Otro punto es la falta de implementación de listas blancas y negras. Esto quiere decir que se puede limitar un rango de direcciones IP, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere limitar el acceso desde ciertos países, se puede limitar las IP de esos países para así también agregar un poco más de seguridad a nuestro servidor, ¿no? Además, también hay servidores FTP que pueden generar listas negras automáticas para ciertos tipos de ataque, como por ejemplo si lo son los DOS. Y el último punto es el uso de contraseñas débiles, ¿no? Esto ya es un tema que abarca mucho más de problemas de servidores, sino muchos otros campos, aplicaciones, entre otras cosas. Siempre se recomienda de que se utilicen contraseñas fuertes, que se utilicen contraseñas que te pidan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres, entre otras cosas. Y otra buena práctica también es generar contraseñas de administración que requieran cambio cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Pueden ser 15, 20, 30 días, 90 días, todo de acuerdo a las políticas de seguridad de información. Los siguientes puntos lo va a pasar a explicar mi compañero Cristian. Gracias. Ok, buenas noches. Yo voy a continuar con la exposición. Me toca hablar sobre el punto 2, que sería el de servidores de aplicaciones seguros, tanto para el lado de base de datos y servidores FTP. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre los servidores de aplicaciones seguros en base de datos, ¿no? Para este caso hemos elegido el de PostgreSQL Server, ¿no? Que está entre de los más conocidos y utilizados después de SQL Server, ¿no? Bueno, este de igual manera que todos los servidores de base de datos se utiliza para centralizar la información y poder posteriormente utilizar esta data, ¿no? Se caracteriza por su estabilidad, robustez y velocidad a la hora de administrar datos. Es una de las opciones más escogidas en sí en entornos empresariales y gubernamentales, donde la seguridad de los datos es lo fundamental, ¿no? Lo primordial. Esta se caracteriza por la seguridad en los datos que frente a otros servidores de datos. La importancia de los negocios, bueno, está mantener todos los datos e información organizados y seguros para tener un fácil acceso, administración y actualización de estos, ¿no? Este servidor de datos tiene mecanismos para permitir y denegar a usuarios y de esta manera mantener la seguridad de los datos delicados, ¿no? También permite mantener la integridad de los datos que se tienen en estas bases de datos. En cuanto a la seguridad implementada, los ficheros que se almacenan en la base de datos, exclusivamente en estas de PostgreSQL, están protegidas contra escritura por cualquier cuenta que no tenga permisos de administrador. Las conexiones de los clientes pueden ser restringidas tanto por el nombre de usuario de esta cuenta como también la dirección de IP, ¿no? De la computadora donde se está conectando este usuario. También a cada usuario de Postgre se le asigna un nombre de usuario y opcionalmente también se le asigna una contraseña automáticamente y por defecto cada usuario no tiene permiso a la base, no tiene permiso a la base de datos que él no ha creado, ¿no? Se le tiene que asignar un administrador de esta base de datos. También el acceso a tablas puede restringirse en base a grupos, ¿no? Y se pueden crear grupos
y se pueden asignar de igual manera usuarios existentes a los diferentes grupos, ¿no? Como para mantener una mejor seguridad en cuanto al acceso a datos. Y esta herramienta de PostgreSQL proporciona dos utilidades para realizar copias de seguridad, ¿no? Una es una solución para realizar una copia de seguridad de archivos individuales, y la segunda es para realizar una copia de seguridad de todo una instalación en un solo paso, ¿no? Esa sería la parte de nuestro servidor de aplicaciones seguro en base de datos elegido. Continuando con la exposición, ahora toca hablar sobre el servidor de aplicaciones segura para FTP, ¿no? En este caso hemos elegido el de FileZilla, ¿no? Bueno, esta es una herramienta pensada para aprovechar los protocolos FTP, como ya lo he mencionado, lo que permite la descarga y envío de archivos a gran velocidad a través de un servidor dedicado o compartido, ¿no? Su función principal es permitir que un ordenador o dispositivo pueda conectarse a un servidor web, ¿no? Se orienta a compartir archivos, ya sea alimentándose de un servidor o descargándolos de este mismo, ¿no? Básicamente lo que obtenemos es tener una conexión con nuestro servidor y un acceso a nuestros archivos, pero con una interfaz simple, sencilla y que es muy parecida a un explorador de carpetas, ¿no? La importancia en los negocios, bueno, hoy en día para las empresas que están trabajando remotamente, que realizan teletrabajo, es muy importante y están utilizándolo bastante ya con el objetivo de que sus trabajadores que necesiten conectarse a estos diferentes archivos y descargarlos puedan hacerlo desde diferentes ubicaciones de donde vivan, ¿no? Eh, También es utilizado para proteger de manera más selectiva los archivos y carpetas que se exponen a los usuarios a través de FTP, ¿no? Se utiliza para compartir todo tipo de documentos, alojándose en un lugar seguro y disponibles para todos los usuarios que tengan acceso a este, ¿no? Facilita la transmisión de archivos y hace que sea mucho más cómoda y por lo tanto no haya problemas de coordinación de distintos equipos a la hora de trabajar ya sea en conjunto, ¿no? Y finalmente, disminuir los efectos de posibles agujeros de seguridad. La seguridad que trae implementada podríamos decir que es la transferencia de ficheros seguras sobre SSL y TLS, ¿no? Trae también soporte IPv6 y, bueno, sistema de permisos con usuarios y grupos muy parecido al de PostgreSQL, pero para FTP, ¿no? Te permite controlar a todos los usuarios. Cada usuario puede conectarse a diferentes archivos específicos y se le puede denegar también acceso a otros, ¿no? Justamente en un ejemplo caso de las siguientes diapositivas explico un poco un caso que donde se está haciendo esto, ¿no? Y finalmente también tiene filtros de IP, ¿no? Igualmente puedes filtrar el acceso por IPs. Para objetivos de seguridad y controles de seguridad recomendados, ¿no? En el caso de nuestro servidor de base de datos que hemos elegido PostgreSQL Server, tenemos el caso de impedir conexiones de usuarios a una base de datos, ¿no? Nos ponemos en el hipotético caso que requerimos por seguridad de impedir a un usuario en concreto que se conecte a una base de datos en concreto en PostgreSQL. Tenemos que seguir, si requerimos esto, tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿no? Tenemos dos opciones, la opción 1, que sería la de alter user, a continuación el nombre del usuario, y colocar no login, ¿no? Y en la opción 2, el comando alter user, a continuación el nombre del usuario, y connection limit 0. Ahora, con esto ya estaríamos limitando a un usuario en concreto conectarse a nuestra base de datos. ¿Qué pasa si posterior a esto requerimos nuevamente que este usuario tenga acceso a la base de datos donde lo limitamos? Tenemos ahí las dos opciones, ¿no? La de alter user login, ¿no? Alter user, el nombre del usuario login, y si hemos elegido la opción 2, alter user, a continuación el nombre del usuario y connection limit -1 esta vez.
Entonces con eso ya nuevamente el usuario limitado que no podía entrar a nuestra base de datos tiene nuevamente acceso a esa base de datos, ¿no? Y cuando el usuario le hemos establecido no login, ¿no? El usuario va a aparecer un error cuando quiere conectarse que va a decir fatal al rol nombre del usuario no se le permite conectarse, ¿no? Y por otro lado, cuando hemos establecido el connection limit 0, ¿no? Que sería en la opción 2, le va a aparecer demasiadas conexiones para el rol user, ¿no? Eso sería en cuanto a nuestro caso de PostgreSQL. Para nuestro caso de nuestro servidor FTP, en el caso de FileZilla, hemos elegido la configuración para dar permisos a carpetas y archivos en el servidor a distintos usuarios en concreto, ¿no? Por ejemplo, si requerimos mejorar la seguridad de un sitio web que está siendo montado en nuestro servidor FTP, queremos limitar a ciertos usuarios que tengan solo algunos permisos, ¿no? Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Para esto tenemos un video ejemplo que hemos encontrado en YouTube y lo voy a proceder a reproducir y esa sería nuestra final de nuestra presentación también. Muchas gracias y los dejo con el video. Buen día para todos, soy Leandro Galvis de lgtecnologia.com. En este video voy a mostrarte cómo mejorar la seguridad de tu sitio web. Para este caso, pues mm, voy a configurar los permisos de las carpetas y los archivos en mi servidor. Yo voy a utilizar un cliente FTP que se llama FileZilla. Ingreso al servidor. Estos datos pues son los de ingresar a tu servidor. Y bueno, pues aquí tenemos, bueno, aquí aparecen las carpetas de mi servidor, que en este caso es localhost. Voy a configurar los permisos de una carpeta en específico, aunque en realidad normalmente en htdocs están los archivos y las carpetas públicas. Yo lo voy a hacer para un sitio nomás, para una carpeta en específico. Por ejemplo, digamos este Joomla 3. Le doy clic derecho, permisos de archivo. Entonces, lo que se recomienda es dar permisos 755 para los directorios o las carpetas. ¿Sí? Esta es como la forma más óptima para darle seguridad al sitio web y pues también que permita que los usuarios interactúen con nuestro sitio web. Y le decimos aceptar. Ok, entonces ya tenemos los permisos en 755 para las carpetas, para todo lo que son carpetas, y vamos a hacer lo mismo ahora para los archivos. Para los archivos los permisos que se sugieren es 644 y solo los ficheros o archivos. Y aceptamos. Ok, ya tenemos los archivos con los permisos necesarios dentro de nuestro sitio web. Pues estos permisos no te van a asegurar al 100% que tu sitio web va, va a resistir los ataques de hackers y de programas maliciosos, porque la seguridad de un sitio web depende de varios factores, pero pues esto de los permisos pues es lo más recomendable que se hace, pues es como lo básico para darle seguridad al sitio web. Y pues el resto de seguridad ya depende del tipo de servidor que estés usando,
del sistema operativo del servidor, de las librerías que uses, de muchas cosas. Depende de la seguridad del sitio. Pero pues para este video solamente te muestro lo de los permisos de las carpetas y los archivos. Esa sería toda nuestra exposición. Muchas gracias. A continuación les dejamos las referencias utilizadas en todo el informe y la investigación para esta exposición. Gracias.